No es mariano. El dogma es cristológico. Se estableció para defender la divinidad de Jesucristo, la personalidad divina de Jesucristo y establecer la relación de las dos naturalezas, humana y divina, en una misma persona. Entonces es sencillo realmente. María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ella no inventa, ella no genera, es decir, Dios no aparece a partir de ella, Dios siempre ha sido, pero ella es el canal a través del cual aparece el Hijo de Dios. Dios entre nosotros, Emmanuel, hecho carne. Ella es la madre de esa persona divina. Así que debemos entender bien el dogma cristiano de verdad, el que establece lo que siempre ha creído la iglesia, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué o cómo podemos comenzar a probar esto? Lo podemos comenzar a probar con un tema o un asunto que puede ser también un poco neurálgico, pero que es necesario abordarlo para poder entender esto. Me refiero a que Santa María fue preparada para su rol de Madre de Dios a través de la concepción inmaculada. María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Y para comenzar con esto deberíamos fijarnos de Lucas capítulo 1, versículo 27. El ángel, después que la saluda, salve, le llama llena de gracia. Esto es importante, no la llama María o Miriam, que es la forma hebrea de María. No, le cambia el nombre a, según nuestras traducciones, llena de gracia. Pero, hay que tomar en consideración, cuando se le cambia el nombre a alguien en la Biblia, siempre se anuncia por el cambio de nombre un rol determinante de esa persona en la historia de la salvación. Y a Nuestra Señora se le cambia el nombre, según nuestras tradiciones, a llena de gracia. Otras traducciones dicen muy favorecida. Lamentablemente, estas traducciones en lenguas modernas no hacen justicia al griego koiné original. Resulta que el nombre que le da el ángel a María es Kecharitomene. Kecharitomene. Esa es el término griego que se utiliza. Kecharitomenes. Ahora bien, porque si fuera solo llena de gracia, sería pleres charitos, y pleres charitos haría que la Virgen fuese solamente favorecida de parte de Dios, y en este sentido no habría diferencia entre Santa María con Isabel, o sea, la mamá del Bautista, con Sara, la esposa de Abraham, o con Ana, la mamá de Samuel. Entonces hay algo más, no es solamente muy favorecida, ella es Kecharitomene. ¿Qué significa? Escucha bien, cuando yo leí esto por primera vez, en mi Nuevo Testamento griego, el que llaman Nuevo Testamento Nestlé, que es un compendio de los 5,000 manuscritos que actualmente se han descubierto del Nuevo Testamento, yo leí Kecharitomene en este texto. Y todas las variantes del texto original incluyen el mismo término, Kecharitomene. ¿Pero qué significa? Te estarás preguntando. Escucha bien, es un término extraño en el Nuevo Testamento, en el sentido de que es la única vez que se utiliza en esta forma en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Kecharitomene indica una plenitud de la gracia divina. Ahora bien, además de eso, esta palabra, este término Kecharitomene, tiene una dificultad asociativa con el tiempo y el espacio, es decir, el tiempo y el lugar que se ocupa o que ocupa la persona Kecharitomene no se puede definir ni establecer claramente. Voy a tratar de definírtelo para que lo puedas entender. Kecharitomene vendría a significar la que siempre, desde siempre has gozado del favor de Dios. La que actualmente estás plena, repleta, rebosante de la gracia divina. La que siempre, por siempre jamás, vas a estar disfrutando
beneficiándose de la plenitud de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta de lo que te estoy tratando de transmitir? En primera instancia dije que ella ha sido favorecida desde siempre, inclusive antes de nacer. Ella fue recipiente de la gracia de Dios. Todo esto está contenido en este nuevo nombre que el ángel le da a María, que Charitomene. Entonces, a partir del original griego koiné y a partir del anuncio que hace el ángel a María y el cambio de nombre, podemos establecer que Santa María, antes de haber nacido, por los méritos de Jesucristo, recibió esa gracia de Dios santificante que es antídoto, remedio para el pecado. Ahora bien, alguien podría decir que Romanos 3:23, y te lo voy a decir, cuando recién me iniciaba como católico, que quería estudiar bien los dogmas para poderlos aprender y poderlos transmitir para ser apostolado, hubo algunos textos que me causaron dificultad, pero descubrí que la Iglesia Católica no se equivoca. O sea, cuando el Espíritu Santo habla y se establece algo, ya lo decía Mateo 18:18, cuando se estableció el poder de atar y desatar al magisterio pontificio. O sea, cuando la iglesia define algo con la autoridad de la iglesia, la autoridad apostólica, el Espíritu Santo ha hablado y lo que ha dicho es verdad. Y siempre que he estudiado las verdades católicas, le he encontrado un sólido fundamento, no solamente bíblico, sino también coherente con la historia de la iglesia y coherente consigo mismo también en términos de cómo los católicos hemos acogido estas verdades de fe. Y uno de los textos que me causaron dificultad fue Romanos 3:23, que dice, todos han pecado y por lo tanto todos están excluidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice. Ahora bien, entonces, otra cosa que debemos tomar en consideración es que la Santísima Virgen dice en Lucas 1:47, me regocijo en Dios mi Salvador. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Bueno, Romanos 3:23 no se refiere, número uno, al pecado original. Romanos se refiere al pecado personal. Todos han pecado, o sea, han cometido pecado. Y como han cometido pecado, están excluidos de la gracia o de la gloria de Dios. Pero no se refiere, o mejor dicho, se refiere solamente a los pecados personales. Ahora bien, ponte a pensar en un niño pequeño, en un infante, en un bebé, que no ha tenido el tiempo ni la oportunidad de cometer pecados personales. Entonces, esa persona está excluida de la gloria de Dios. Podemos decir que esa persona, ese niño, ese infante ha pecado. Y recuerden que en la época y en años anteriores y todavía en algunos de nuestros países la mortandad infantil es altísima. ¿Qué vamos a decir entonces? Que esos niños bebés también han cometido pecado. No han cometido pecado evidentemente. Entonces, la frase de Romanos 3:23 no es absoluta, no se aplica a todas las personas, como tampoco se aplica a la Virgen Santísima. Cuando la Virgen dice, me regocijo en Dios mi Salvador, ¿qué decimos nosotros los católicos? Nosotros decimos, amén. Eso es así. Nosotros no negamos que el Señor haya salvado a Santa María. No, al contrario, ella fue preservada inmune de toda mancha de pecado original porque efectivamente el Señor, en atención a los méritos ganados en la cruz, antes de que eso sucediera, porque Él es Dios y Él tiene todo el poder para hacer lo que quiera, la preservó inmune de esa mancha de pecado original y de esa manera entonces la Virgen queda preparada y dispuesta para recibir, para ser acogida, ser cubierta por el Espíritu Santo y gestar entonces sus entrañas purísimas al Verbo, que pasa a ser el Verbo encarnado, que toma carne dentro de ella. Muy bien, resulta que el título de Madre de Dios, se le ha dado a la Virgen oficialmente a partir del siglo II. Estamos hablando de los años 100 y pico. Esto no quiere decir que no esté en los textos de la Biblia, ya lo veremos poco a poco, pero sí es bueno